Buenas tardes, estamos una vez más compartiendo el tiempo de la Iglesia Jesús Vive para las Naciones Varela. Compartan el vivo en esta tarde, compartan el vivo para que la palabra del Señor y la presencia del Espíritu Santo esté operando en cada lugar donde vos querés que el Señor llegue. Así que en este día te animamos, comparte el vivo, esperamos un rato más que puedan conectarse. Estamos en vivo a través de Facebook. Dios te bendiga en este día. Nos alegramos, nos gozamos en el Señor. La Biblia dice, Pablo dijo a los filipenses, regocíjense siempre en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Así que en este día vamos a tomar estas palabras de Pablo para declarar que nos alegramos y nos gozamos en Dios siempre, en cualquier situación que nos encontremos, dando gracias al Señor, porque el Señor siempre tiene cuidado de nuestras vidas. Quien te saluda, el pastor Martín Coronel de la Iglesia Jesús Vive, Varela. Hoy fue y es un día maravilloso, de mucha victoria, donde estuvimos trabajando en las puertas de la casa de Dios, en nuestra iglesia, allí en Río Carapachay 770, en Florencio Varela, compartiendo con los que más necesitan, compartiendo un poquito de todo lo que hemos recibido de parte de la ayuda de mucha gente. Estuvimos repartiendo calzados, ropa de abrigo y también una olla solidaria, un guiso de arroz con carne, también algunas bebidas, pan, y nos preparamos para seguir sirviendo. Mucha alegría hay en nuestros corazones de poder en este tiempo compartir a través de todo esto que estamos haciendo también las cosas del Señor, porque no solamente es que compartimos un alimento, una ropa, sino que llevamos una palabra de aliento, gente que pide oraciones, gente que se reconcilia con el Señor, que le ha dado su corazón a Jesús en este día, con un breve mensaje que hemos compartido y una oración por toda esa gente que se ha acercado a la iglesia. La verdad que fue una bendición impresionante. Así que estamos empezando a trabajar en la iglesia, hemos trabajado en diferentes barrios desde que empezó el tema de la pandemia, del COVID-19, estuvimos en diferentes barrios de la localidad de Florencio Varela. Y si querés conocer un poquito más de nosotros, de la Iglesia Jesús Vive, podés visitar nuestra página, es Jesús Vive para las Naciones Varela, nuestra página, y ahí podés entrar y ver cada una de nuestras actividades, no solamente la que estamos teniendo en este tiempo, que las puertas de la iglesia están cerradas, sino también otras actividades solidarias que hemos estado haciendo a lo largo de que la Iglesia Jesús Vive Varela se abrió. Hace 5 años que se han abierto estas puertas que Dios ha abierto en Varela. Así que si querés conocer un poquito más de nosotros, visita nuestra página y ahí vas a poder compartir algunas palabras, algunas fotos, algunos videos de milagros, algunos testimonios y cosas lindas que Dios ha estado haciendo a lo largo de estos años. Y creemos que lo que se viene por delante es mayor que lo que queda atrás. La Biblia dice que Pablo también dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y prosigo a lo que está delante. Y sabemos que lo que está delante siempre es mayor que lo que queda atrás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Señor nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Así que en este día Dios tiene algo nuevo. Dios lo prometió, su palabra lo promete. Jesús es fiel, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y dice el Señor que Él renueva sus misericordias cada día y hace cosas nuevas. Así que estamos transitando diferentes reuniones
Hoy es sábado 4 de julio ya del 2020. Cómo pasa el tiempo, pasan los días y cada reunión en vivo que tenemos, Dios nos sorprende con una nueva palabra, con una nueva administración. Nos unimos en fe, hacemos tributo y honor al poder del acuerdo, nos ponemos de acuerdo y oramos por cada necesidad. Y hoy Dios tiene algo nuevo. Hoy tiene algo nuevo el Señor para cada uno de los que están ahí del otro lado. Saludamos a la Iglesia Jesús Vive Varela, los bendecimos desde aquí y le damos gracias también por participar de la soya solidaria, de los eventos, aunque muchos quizás no puedan estar compartiendo con nosotros ese tiempo. De una u otra forma están colaborando a través de las oraciones. Todos somos importantes, como siempre lo decimos, todos somos importantes en este trabajo y en este servicio. Así que le damos gracias a Dios por las cosas maravillosas que el Señor está haciendo. ¿Qué le parece si comenzamos este tiempo adorando al Señor, abriendo nuestros corazones ya desde este mismo momento, adorando su nombre? Él es digno, merecedor de la adoración de sus hijos, de su pueblo. Quizá por primera vez te unís a este vivo porque te compartieron el link. ¿Cuál es el propósito de Dios? Hoy bendecir tu vida. Que la palabra de Dios y la presencia de Dios pueda fluir en tu casa y en el lugar que te encontrás. Dios seguramente tiene algo para darte en este día, una palabra específica, algo que Dios va a hacer. Él te va a sorprender. Así que en vano no te han pasado el link, en vano no te han compartido el vivo, sino que quédate ahí en el tiempo que dure este vivo para recibir de la presencia del Señor. Y a todos los que están ya conectados, extiendan el link, mándenlo a las redes, a los diferentes grupos, para que la palabra de Dios en este día pueda fluir. ¿Qué les parece si adoramos al Señor? Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame. Te adoramos, Rey. Gracia que Tener libertad para adorar a Dios esta noche. en ti. Vamos a adorar en familia, si estás con tu esposo, con tus hijos, Ahora sé con tus nietos, con tu abuelo. Adoramos a Dios. debilidades que hay en mí. Te adoramos, Rey. Desvanecerán Santo es tu nombre, Señor. por el poder de tu amor. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche. Santo, santo. Comienzas a moverte en esta noche, Señor, rodeando de tu favor, de tu gracia, tu iglesia, tu pueblo. Sí, Señor, cerca tuyo. Te adoramos, te adoramos. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré. Hoy te fortalece, Dios. Levantaré Hoy me fortalece, Dios. como las águilas. Levántate, levántate en este día. Tu amor. Recibe nuevas fuerzas. Te adoramos, Rey. Te quiero ver cara a cara, Oh, sí, Señor. Señor, y conocer así Más de ti, más de ti en mí. aleluya. Santo
antes, aunque nuestro hombre exterior se puede ir desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. En este día recibí el renuevo de parte de Dios. No sé el problema, la dificultad que estás atravesando, pero el Señor la conoce, y si estás ahí del otro lado es porque necesitas del Señor. Y la Biblia dice que un corazón que le busca no lo desecha el Señor. Así que en este día recibí nueva fuerza, recibí bendición de Dios, recibí lo que estabas esperando de parte del Señor. Nosotros no podemos darte nada, pero sí el Señor puede darte lo que estás esperando. Conéctate con la fuente de toda provisión. Es el Espíritu Santo de Dios, es la presencia de Dios. Es que tengas fe, es que confíes en este día que el Señor tiene algo preparado para darte. Antes, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior cada día se renueva. Recibí el renuevo del Señor. Si estás pasando una dificultad, la Biblia dice, porque esta leve tribulación será momentánea, producirá en nosotros una vez y cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si estás pasando una necesidad, quiero decirte que esa necesidad, esa tribulación es momentánea y producirá, generará que tú puedas ver la mano de Dios operando a tu favor. Él opera a tu favor, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Por las cosas que se ven son temporales. Y yo quiero que te agarres de esta promesa que el Señor tiene para darte, que tu problema es temporal, que la dificultad que estés pasando es temporal, y que pronto el Señor te dará la victoria, porque juntamente con la prueba vendrá la salida a aquellos que confían en Él. Confía en este día. Si estás ahí del otro lado, recibí la bendición de Dios. Si estás sediento, hambriento de algo más de Dios, wow, Él lo está derramando hoy. Sé bendecido, papá, mamá, niño, adolescente, joven, hermano adulto, sé bendecido. Aún en la vejez, dice la Biblia, fructificarán, estarán vigorosos y verdes aquellos que confían en Él. Hay promesa de parte de Dios. Aún para la gente adulta, en este día recibí fortaleza, recibí bendición, recibí frutos de parte del Señor, porque en ti hay bendición de parte del Señor. Si tienes algún pedido de oración, déjanos tu pedido de oración. Está la pastora Flavia ahí contestando y tomando tu pedido de oración, porque los intercesores están orando. Hay un grupo de oración en la iglesia, y también yo me comprometo a orar como pastor de la casa por tu necesidad. ¿Y sabes qué? Dios escucha las oraciones de sus hijos. Dios escucha el clamor de ellos y dice: los salvará, los ayudará. ¿Qué te parece si seguimos adorando a Dios en este día? Le adoramos con todo nuestro corazón, y ya en un ratito estamos compartiendo el mensaje del día de hoy. Vamos a darle gloria, gozar y alegrarte con toda libertad, adorarle. Donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, allí hay libertad. Tú tienes el Espíritu de Dios. Sé libre, sé libre. Él habita en las alabanzas de su pueblo. Así que si Él habita y su palabra lo dice, hay algo que Dios está haciendo ahora. Levanta tus manos. Aleluya. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Digno de
las cadenas en este día se afluyen, Padre. Oh, poderoso eres, poderoso eres. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Háblanos a través de tu palabra. Háblanos, Señor, a través de tu palabra en este día. Tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor, que llena nuestras vidas, que es lámpara en nuestros caminos. Como dijo David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Esa palabra hoy nos abre nuestro corazón y sea como un martillo que quebranta la piedra en este día, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, opera conforme tu plan, conforme tu propósito, Señor, sobre cada amigo, sobre cada hermano, sobre cada hermana en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por este tiempo, Señor, cual podemos compartir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, damos gracias a Dios. Aquellos que recién se están conectando, Dios les bendiga mucho. Vamos a compartir la palabra de Dios. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Lucas, San Lucas, en el capítulo 10 y en el versículo 25. Vamos a compartir el libro de San Lucas, capítulo 10 y versículo 25. Lo compartimos todos juntos. Tiene como título este capítulo y versículo El buen samaritano. Comienza diciendo así: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a quién, a Jesús. Le hace una pregunta, le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Porque él conocía la palabra de Dios, que lo estaba probando a Jesús. Y aquel le respondió lo que la palabra de Dios y la ley decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido. Dijo Jesús a este hombre: haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo, al cual tu palabra dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo? ¿Quién es? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús respondió y le dijo esto, le habló a través de una parábola y le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, también lo vio, viéndolo pasó de largo. Pero dice, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido en misericordia, a misericordia mejor dicho. Y acercándose, dice, vendó sus heridas, le echó vino, le echó aceite y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y les dijo: cuiden de él y todo lo que gasten de más yo lo pagaré cuando regrese. Y le hace una pregunta acá la palabra: ¿y quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta noche que tú hables a nuestros corazones, que tú hables a nuestras vidas, que podamos entender
el propósito de tu palabra fluyendo hoy a todo lugar donde estás llegando, Señor. A los que están a través de Facebook, a los que luego van a reproducir el video a través de YouTube, Señor. Y a cada persona que reproducirá luego el video que está siendo en las redes dejado, Padre. En el nombre de Jesús, tu propósito hoy pueda cumplirse y tu Espíritu Santo pueda fluir con poder y tu palabra llegue a ser lo que quiera hacer a nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias. Bendice a todas las personas que están ahí del otro lado, que puedan estar conectadas, Señor, con lo que tú quieres hablarnos. Quita toda distracción, quita toda incredulidad, quita todo aquello, Señor, que quiera venir a nuestros oídos. Todo lo que quiera tapar nuestros oídos para que no podamos escuchar esta semilla que tú vas a lanzar y que estás lanzando en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y declaramos cielos abiertos para gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Una hermosa palabra, una hermosa historia, una hermosa enseñanza que Jesús nos deja, que Jesús habló y dejó escrita en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que tomemos ejemplo, para que tomemos ejemplo de lo que el Señor Jesús vino a hacer. Él es nuestro modelo. Por eso le pusimos el título a este mensaje, el título que tiene esta prédica en este día, esta palabra, que hace un ratito el Señor la puso en mi corazón y la pude expresar, algunos versículos, poner acá en una hoja, pero el título es el modelo. ¿El modelo qué? El modelo a seguir. Nuestro modelo es Jesucristo. La palabra de Dios nos habla en San Juan capítulo 13 y versículo 5. Jesús dice, porque ejemplo yo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. ¿Qué vino a hacer Jesús? Si Él es nuestro modelo a seguir, ¿qué es lo que Jesús vino a hacer? Y lo que Jesús vino a hacer a la tierra y hoy sigue haciendo, y nos ha mandado a los discípulos, a sus hijos, a aquellos que le han dado su corazón ya a Jesús, que tomemos ejemplo de lo que Él hizo cuando Él estuvo en la tierra. Ese es el mandato, ese es el mandamiento que el Señor nos ha dejado. Que vayamos, que hagamos discípulos, que prediquemos su palabra y que las mismas obras que Jesús hizo, también nosotros podamos hacerlas. Y hoy es tiempo de poder poner por obra su palabra más que nunca. Lucas 4:18 nos habla de qué Jesús vino a hacer. Me gustaría que lo busquen y lo podamos leer todos juntos. Lucas 4:18 al 19. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ungido significa poder, ungido significa autoridad, ungido significa enviado, ungido significa que el Espíritu de Dios, el poder de Dios había venido sobre Jesús para capacitarlo y para empoderarlo para hacer obras, las obras que el Padre le envió a Jesús a hacer aquí en la tierra. Y también nos mandó a nosotros a hacerlo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, somos enviados también nosotros, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mucha gente que está dañada, que está con raíces de amargura, que está con problemas espirituales, necesita ser libre. Y el Señor Jesús acá lo expresa, que por eso vino y es nuestro modelo a seguir. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Hay gente que está cautiva, y a dar vista a los ciegos. Hay gente que está enferma, que está ciega físicamente o que está enferma físicamente, pero también está ciega espiritualmente y necesita esa gente que vos y yo, que portamos el poder de Dios, la presencia de Dios, vayamos y les hablemos del Señor. Me ha enviado a pregonar libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. A eso vino Jesús. Y bien ahí al principio donde empieza su ministerio en Lucas 4, después de que recibió el Espíritu Santo, después de que se bautizó, nos dejó escrito cuál es la obra que Él vino a hacer. Por eso le digo, el modelo a seguir es el Señor, que nos ha dado ejemplo, que todo lo que Él vino a hacer, nosotros también podamos hacerlo. Marcos 6:34, la palabra de Dios dice, y salió Jesús
y vio una multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Lo leo una vez más. Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Hay muchas ovejas por ahí, hay muchas personas por ahí que necesitan un pastor, necesitan alguien que las guíe, necesitan alguien que las cuide. Y ¿sabes qué? Tú te puedes convertir también en un pastor, de pastorear a algunas personas, de ayudar, de guiar, de aconsejar, de sanar, de liberar, de ordenarle a los cautivos que sean libres. La palabra de Dios nos habla de esto, compasión. ¿Cuál es el significado de compasión? Compasión significa sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien, que también nos impulsa a aliviar su dolor o su sufrimiento y a remediarlo o a evitarlo. Lo leo una vez más. Sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento o a remediarlo o evitarlo. Es lo que la palabra de Dios nos declara acá. Que este hombre tuvo misericordia, tuvo compasión. Dice que el Señor tenía compasión. Quería remediar las situaciones de la gente. Quería remediar las situaciones de los necesitados, de aquellos que necesitaban de lo que Él portaba. Y así hay mucha gente necesitando de lo que vos y yo portamos, que es una palabra fresca, que es en tiempos de dificultad una palabra de fe, una palabra de esperanza. Y tenemos la salida a muchas situaciones que la gente está pasando. Pero acá la Biblia nos dice que este hombre se le acercó y le dijo: ¿qué cosas tengo que hacer para heredar la vida eterna? Si vamos al primer capítulo que hemos leído, los versículos que habíamos leído, le dice el intérprete de la ley, aquel que conocía la palabra: ¿qué tengo que hacer para probar al Señor, para heredar la vida eterna? Y quiero decirte que vos y yo hemos sido llamados a la vida eterna. Y el Señor les explica qué era lo que tenían que hacer. ¿Para qué? Para heredar la vida eterna. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Tú tienes que saberlo, le dijo. ¿Qué es lo que está escrito para heredar la vida eterna? Hay cosas que tienes que hacer. Hay cosas que no estás haciendo, que te conoces toda la palabra, pero no la estás activando. No estás haciendo lo que la palabra de Dios dice. Creo que le dio un buen mensaje Jesús a este hombre que venía con esas preguntas. Él tenía la respuesta y se la dio, lo confrontó. Y así el Señor en este día nos confronta. Te confronta a vos, me confronta a mí. ¿Qué es lo que debemos hacer frente a la dificultad, a la necesidad de mucha gente? La palabra de Dios dice que debemos amar al Señor primero con todo nuestro corazón y luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Solo por la presencia de Dios en nosotros podemos amar al prójimo como a mí mismo, portando la presencia de Dios y el amor del Señor. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo: ¿quién es mi prójimo? Y ahí viene el relato de Jesús. Ahí viene la historia, el relato que el Señor le da y la confrontación que el Señor le pone a este hombre. Y quizás tú te estás preguntando: ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que el Señor me está llamando a hacer? Y esto es lo que el Señor nos está llamando a hacer en este tiempo. Ver al necesitado, no darnos vuelta, mirar para otro lado cuando vemos la necesidad. Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Sabes que hay mucha gente que ha caído en manos de ladrones, y el mayor ladrón es el diablo. Jesús dijo que el ladrón viene para matar, para robar y para destruir. Y hoy hay mucha gente que está siendo robada, que está siendo saqueada, que necesita que vos y yo le demos una mano, porque está pasando diferentes circunstancias, dificultades. Dice que cayó en manos de ladrones este hombre, los cuales le despojaron, lo hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Y así hay mucha gente que está siendo despojada de un montón de sueños, despojada aún de sus bienes, que no tienen nada, que están necesitadas y que están media muertas en vida. ¿Qué dice el pastor? Sí, quiero decirte que hay gente
que está siendo despojada de un montón de cosas, estando en vida y que está media muerta. Así hay mucha gente media muerta. Y no tenés que ir muy lejos para buscar gente media muerta. No tenés que ir. Muchos dicen: Señor, envíame a otro país, envíame a otra provincia, envíame acá, envíame allá. Yo me atrevo a decirte que muy cerquita tuya, de donde vos vivís, de donde vos te encontrás, aún en tu misma familia, aún dentro de tu mismo vecindario, habrá gente en necesidad. Habrá gente que está siendo despojada, que está media muerta, que está con diferentes tipos de necesidades. Y Dios está esperando que vos y yo hagamos algo. Algo tenemos que hacer. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Acá la Biblia nos declara y nos dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote, podemos decir, una persona de la fe, un pastor, una persona que ya conoce las cosas de Dios, porque la palabra de Dios declara un sacerdote. Un sacerdote no era un cualquiera, era un conocedor de la palabra de Dios, pero dice que lo vio a este hombre, que estaba tirado ahí, medio muerto, después de que los ladrones le habían robado, lo habían despojado. Y dice que lo vio y pasó de largo. Y la pregunta es, en este día, la pregunta es en esta noche: ¿cuánta gente a veces vemos despojada, maltratada, deshecha en un montón de circunstancias, y está esperando al Señor que vos y yo le demos una mano? No podemos hacer vista ciega, por así decir. No podemos cerrar nuestros ojos ante la necesidad. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de demostrar verdaderamente que tenemos al Señor, que tenemos compasión por aquellos que necesitan. Eso significa, ¿verdad?, que si soy movido a misericordia, que tengo a Dios en mi corazón. Porque también hay que demostrarlo. No es simplemente con palabras, no es simplemente con decirlo, sino que también hay que accionar, hay que activar esa fe que Dios ha puesto en nosotros. La iglesia tiene los recursos. Tú tienes recursos para llegar al necesitado, aquel que está desvalido, aquel que lo ha perdido todo. Tú tienes algo que portas y es la presencia de Dios. Y quiero decirte, tienes que levantarte. No puedes quedarte de brazos cruzados, porque si Dios te está haciendo ver la necesidad, no sea cosa que te está pidiendo que hagas algo y no lo haces. Tú tienes mucho para dar, levántate y haz algo. Dice que un sacerdote pasó de largo, lo vio, pero pasó de largo. Un levita, un servidor, también dice la palabra que pasó cerca de esta persona. Lo vio y pasó de largo. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy hay mucha gente solidaria. Hoy hay muchos, aún de la iglesia, hay muchos cristianos que están de brazos cruzados, que ven la necesidad y no hacen nada. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos. Si dices amar a Dios, busca a alguien para darle una mano, busca a alguien para ayudarlo, busca a alguien para dar una palabra. No mires solo para lo propio, no mires solo para lo de tu casa. Es tiempo de levantarse y hacer la voluntad del Señor. Dice que viéndole el levita pasó de largo. Pero, dice el versículo 33, un samaritano acá en la Biblia era uno que no era de la fe, porque los samaritanos y los judíos no se juntaban, era como, por así decir, un don nadie que Jesús estaba mostrando, que Jesús nos dejó esta enseñanza. Dice, un don nadie lo vio a este hombre, uno que iba de camino, vino cerca de él. Y viéndole fue movido a misericordia. Este hombre que no conocía a Dios fue movido a misericordia. Es que a veces la palabra de Dios se cumple. Dice que hay impíos que parecen justos y justos que parecen impíos. Dios nos está hablando en esta noche. Es para vos que conocés la palabra. Esa palabra es para mí, es para vos, es para todos aquellos que en este día están conectados ahí del otro lado. Dios nos está llamando a ser modelos de lo que el Señor vino a hacer. Por eso el título de este mensaje es el modelo a seguir, el modelo a imitar. Dice que este hombre, acercándose, fue movido en misericordia. La palabra misericordia significa
inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Hay mucha gente que necesita tu ayuda. Hay mucha gente que necesita que vos y yo salgamos a dar una mano. No, pero yo no tengo, pero yo no puedo, pero yo no. Sí que tienes, puedes compartir aún de lo que tienes. Mire lo que hizo este hombre. Dice que acercándose, primero se acercó a él. Eso es lo más importante, acercarse al necesitado. Porque los otros lo vieron, pero no se acercaron. El sacerdote, el levita, se acercó, lo miró. O sea, lo vio, pero no se acercó, lo miró quizás de lejos y dijo, ¿verdad? Pero este samaritano dice que se acercó a este hombre, vendó sus heridas, le echó vino, le echó aceite y poniéndole en su cabalgadura, lo subió, por así decir, a su auto, a su automóvil. En aquel tiempo no lo había, quizás había carros, carretas. Lo subió a su cabalgadura, compartió lo que él tenía con aquel que no tenía. Dice, lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El mesón era como un hotel ahora, como un lugar de hospedaje ahora en este tiempo. Lo llevó, él iba de camino y lo llevó a un lugar. Y dice la palabra de Dios que lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Cuánto hace que no cuidamos de alguien? ¿Cuánto hace que no ayudamos a alguien? Vemos la necesidad, vemos la situación, pero nos quedamos de brazos cruzados. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de que nuestro corazón sea movido a misericordia. Es tiempo de que la iglesia mire un poquito hacia su alrededor y deje de mirar tanto hacia adentro. Porque a veces miramos solo para nuestra casa, miramos solo lo que necesitamos nosotros, pero no miramos al que está al lado. No miramos al necesitado. Hay gente despojada, hay gente necesitada, hay gente que perdió los sueños, que el diablo les ha robado todo. Y nosotros tenemos que levantarnos. Dice, cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y se lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, cuiden de él. El mesonero era el encargado o el dueño de aquella hotelería, ¿verdad? Dice que sacó dinero de su bolsillo, sacó 2 denarios y le dio dinero, ¿para qué? Para pagar el lugar donde él estaba y para suplirle sus necesidades, para que le cuide a este hombre que había sido maltratado. Hoy es tiempo también de levantarnos en el nombre del Señor y poder compartir un poquito con aquel que no tiene nada. Compartir con aquel que no tiene, a vos que quizás tienes y aún te sobra, y quizás no te sobre, pero también que podamos de nuestra necesidad darle a otros. Había una iglesia y la palabra de Dios lo dice, una gente en Corintios, creo que está en capítulo 8 de 2 de Corintios, la palabra de Dios nos habla que dice que esa iglesia de ese tiempo estaba pasando grandes necesidades, estaba en afrenta, en persecuciones y en dificultades financieras. Pero dice la Biblia que de su pobreza, de su necesidad, pedían por favor poder participar y dar para aquellos que necesitaban. ¿Será que Dios nos está pidiendo que nos movamos a favor de otros? Que también podamos hacer como hizo este hombre, tener misericordia, tener compasión y sacar algo de lo que tenemos para compartir con otro. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 16, nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen. Hay cosas que tú tienes que Dios te está pidiendo. Nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Porque hay gente, déjeme decirle, que no tiene nada, que en este tiempo ha perdido todo y no tiene nada. Y vos y yo no nos podemos quedar de brazos cruzados. Algo tenemos que hacer. Dice que esos son los sacrificios que le agradan a Dios.
No que te arrodilles y vayas arrodillado a tal lugar o hagas una caminata hasta cierto lugar prometiendo algo a un santo como se tiene habitualmente por costumbre. No habla de esos sacrificios. Habla de esos sacrificios que realmente se ven, esos ejemplos que Jesús, ¿verdad?, nos dejó escrito en la palabra de Dios. Nunca se olviden de hacer lo bueno, ni compartir lo que tienen con los que no tienen nada. A veces somos muy agarrados. Sí, esta palabra es para aquellos que están ahí del otro lado. A veces somos tan agarrados que miramos lo nuestro propio. Que podamos pagar nosotros las cuentas, las deudas, que podamos tener alimentos, que podamos tener buen vestido, buena ropa, pero no miramos al que no tiene nada. Bueno, quiero decirte que Dios nos pedirá cuenta un día, que hay mucha gente que Dios permite que tú mires, que tú veas. Y muchas veces golpeó la puerta de tu corazón el Señor. ¿Para qué? Para que le des una mano con lo que tienes y compartas con el que no tiene. Hoy es tiempo más que nunca, frente a tanto caos en el mundo y tanto desempleo y tantas cosas que están pasando. Dios está llamando a la iglesia a levantarse. Dios está llamando a la iglesia a mostrar verdaderamente el amor de Cristo. Hoy se dejarán ver aquellos realmente que aman al prójimo como a sí mismo. Dice que en los últimos tiempos habrá gente vanagloriosa, amadora de sí mismo, avaros, que tienen amor al dinero, las riquezas. No, es tiempo de desprenderse. Déjame decirte, no te vas a llevar nada. Si Cristo te llama hoy, tus riquezas quedarán, tus recursos quedarán, tu alma solamente será la presencia del Señor. Pero no te olvides que Dios pedirá cuenta de lo que Él puso en nuestras manos, y como buenos administradores tenemos que poder multiplicar lo que Él ha puesto en nosotros. Y si tú quieres recibir más, quiero decirte que tienes que dar. Dar y se os dará. Esa es la forma que Dios trabaja. Quiero decirte que la iglesia Jesús Vive Varela, nuestra iglesia, la iglesia que Dios nos ha llamado por gracia y misericordia a servir, aquí en Varela está siendo muy bendecida. Está siendo bendecida tremendamente. Los recursos están viniendo. Todo lo que se necesita para servir a Dios está viniendo. Empezamos a marchar, empezamos dando de los fondos de la iglesia y las cosas comenzaron a venir. Que es así como Dios opera. Si tú quieres más, tienes que aprender a dar. Si no estás conforme con tu cosecha, cambia tu siembra. Quiero decirte a vos que estás del otro lado ahí, si no estás conforme con tu cosecha, cambia tu siembra de sacrificio, porque los sacrificios que agradan a Dios, dice la Biblia, es compartir lo que uno tiene con el que no tiene. Y hay mucha gente que no tiene, hay mucha gente, como dijimos, y esta palabra nos enseña, despojada. Y hoy se mostrarán los verdaderos cristianos, hoy se mostrarán los verdaderos que aman a Dios y que aman al prójimo como a uno mismo. Tiempo de amar al prójimo, tiempo de mirar, no de dar vuelta a nuestra vista cuando vemos una necesidad, sino que saber que si Dios te la está mostrando es porque quieres que actúe, es porque quiere hacer algo más, que le seas fiel en aquellas pequeñas cosas que Él pone delante de ti. Sé fiel al Señor, sé fiel con lo que Dios te ha dado. No cierres tu mano para Dios, no cierres tu servicio para Dios. Servicio está ahí cerca, al lado de tu casa quizás está el servicio. No tienes que esperar que el pastor te llame a servir. No tienes que esperar ser convocado para un trabajo, para una tarea. Hoy la palabra de Dios es para aquellos que están escuchando. Para mi vida primeramente. Tiempo de mostrar que verdaderamente amamos al prójimo como nosotros mismos. Dice que acercándose vendó sus heridas, le echó vino, aceite, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. No te estará pidiendo Dios que ayudes a alguien que está en situación de calle, que no tiene nada, que te desprendas de un colchón, que te desprendas de una cama, que te desprendas de un poco de mercadería que tienes en tu alacena, porque quizás llenaste tu alacena para varios meses, pero hay mucha gente que no tiene ni siquiera un abrigo en este tiempo, ni un mate cocido para tomar, ni un poco de harina para hacer una torta frita siquiera. El Señor nos está llamando. El Señor nos está llamando. Sé fiel con Dios. Sé fiel con lo que el Señor te manda hacer. Si quieres más,
da más, da, dice, o dará, somos un recipiente. Y cuando nosotros volcamos lo que Dios nos da, lo soltamos, viene más, así como lo fueron llenas las vasijas de aceite de la viuda. Cuando cesaron las vasijas, dejó el aceite de fluir. Dame a mí primero, le dijo el profeta a otra viuda, dame a mí primero. ¿No será que Dios te está pidiendo algo? Que no alcanzas o no logras lo que estás pidiendo, porque Dios te está pidiendo que hagas un sacrificio, un esfuerzo, esos sacrificios que hemos leído que le agradan a Dios. Vendrá la gloria de Dios. Mire, ayer estuvimos en el barrio cerca de la iglesia, aquí en Florencio Varela, haciendo una publicidad en la calle. Llegamos a la casa de una hermana que asiste a nuestra iglesia y compartió un poco de ropa que hoy la repartimos. Y sabe que esa hermana dio una ofrenda, lo hizo para Dios, dio una ofrenda de lo que tenía para compartir con el que menos tenía. Mire, al rato, a la hora, me mandó un mensaje, me dice: pastor, ¿vio la ofrenda que le di al Señor ahí en mi casa cuando estuvo, que retiró la ropa? Sí, le dije. Bueno, quiero decirle que yo a mi esposo no le había dicho nada. Y mi esposo se fue a hacer un viaje. Y se fue a hacer el viaje y le pagaron el viaje. ¿Y sabe qué? La persona que le pagó el viaje le dio la misma ofrenda que yo le di al Señor. Tremendo. ¿Qué quiero decirte con eso? Que Dios mostrará su poder. Qué bueno, le dije, qué bueno que Dios te haga ver su fidelidad. Le respondí: qué bueno que Dios te muestre tan perfectamente y en tan poquito tiempo, a la hora, que Él responde y que Él paga y paga bien y sabe y conoce lo que le has dado a Dios y lo que has dado para compartir con el que menos tiene. Hoy es tiempo de levantarse. Hoy es tiempo de mirar hacia alrededor. ¿Cuánto hace que no te la juegas por alguien? ¿Cuánto hace que no te la jugás por alguna persona? ¿Cuánto hace que Dios nos está llamando? ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad y miramos para otro lado? No, pero es un pecador. No, pero es un impío. No, pero... porque tenemos a veces ese vocabulario. La iglesia tiene ese pensamiento religioso. Y no, todo lo contrario. Jesús vino a compartir con el que no tenía. Jesús vino y anduvo entre pecadores. Y era Dios. Se despojó de su divinidad y vino y compartió. Estuvo en casa de pecadores, se sentó a la mesa con pecadores. Claro que no practicaba el pecado, pero él aprovechaba la oportunidad y sabía lo que portaba y que tenía la salida para esos pecadores. Portaba la gloria de Dios. Hoy es tiempo de mirar hacia nuestro alrededor. A veces se nos rajan las vestiduras y decimos: no me acerco con aquel, no me acerco con aquella, pensando que eso es la voluntad de Dios. No. Estamos equivocados si pensamos de esa manera. La religión no salva a nadie, esos pensamientos no salvan a nadie. Este hombre que le hizo la pregunta a Jesús cómo iba a ser salvo, era un maestro de la ley, se conocía todas las leyes, toda la palabra, pero sin embargo el Señor le estaba mostrando que había algo que le faltaba hacer. Tenía que tomar ejemplo de Jesús. Hay algo que tenía que hacer. Tenía que compartir, tenía que dar, tenía que hacer cosas. La palabra de Dios dice: y al otro día al partir sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuiden, y cuando yo vuelva lo que gastes de más se lo voy a pagar cuando regrese. Gloria a Dios. ¿Y quién es pues? Le dijo Jesús: de estos 3, ¿te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo: el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Es que Dios está llamando a hacer lo mismo que Él hacía. Hoy está golpeando la puerta de nuestro corazón, que a veces está duro, está cerrado, y mira solo por lo que uno tiene mismo. Miremos hacia alrededor. Miremos y actuemos. Miremos y hagamos lo que el Señor nos ha llamado a hacer. La palabra de Dios dice en Santiago, en el capítulo 2 y en el versículo 14, vamos a compartir, dice:
como título tiene La fe sin obras es muerta. Hermanos míos, dice la Biblia, dijo Santiago, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si algún hermano o alguna persona están desnudos y tienen alguna necesidad de mantenimiento cada día, y si alguno de vosotros dice, vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, para calentarse, para saciarse, ¿de qué aprovecha? Porque a veces somos así, entregamos la palabra, entregamos un mensaje, pero no hacemos nada. Vamos a orar para que Dios te bendiga, vamos a orar por tus recursos, vamos a orar para que Dios te dé ropa, vamos a orar para que Dios te abra las puertas, vamos a orar para que Dios te dé esto o aquello, y nosotros tenemos la posibilidad de poder compartir con esa persona, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Hay cosas que nos están sobrando en casa. Hay cosas que las tenemos y las podemos compartir con otros. Hagámoslo. Hagámoslo. ¿De qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hoy Dios está llamando a la iglesia a manifestarse en el poder de Dios. Cuando tú te manifiestes, cuando tú empieces a dar, los recursos serán soltados. Cuando tú abras tu corazón, mires hacia tu prójimo, Dios comenzará a usar tu vida. Señor, envíame a las naciones. Señor, quiero ser un gran apóstol, evangelista, maestro, profeta. Úsame, úsame. Pero el Señor hace rato que te quiere usar. Pero tú no tienes un corazón abierto a compartir la palabra de Dios. O comparte la palabra, pero hay algo más que Dios te está pidiendo. Pues da lo que Dios te está pidiendo. Y se va a ampliar tu llamado. Se va a expandir tu llamado, tu ministerio. Lo que tú anhelas hacer. No es simplemente con el decir, necesitamos accionar en fe. Pero alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe si tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en Dios? Que Dios es uno, bien haces. Dijo Santiago, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, nuestra vida sin lo que Dios puso, que es la vida en nosotros, el espíritu que portamos, está muerto. Así también, dice, las obras, la fe sin las obras está muerta. Creo que Dios está hablando en nuestros corazones. Tiempo de usar la misericordia. Tiempo de entregarle a aquellos que necesitan no solamente una palabra, sino también los recursos. Los recursos. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo supo imitar al Cristo con el cual él se encontró. Porque él se encontró con Cristo en su llamado. Y Cristo le habló. Y su vida fue cambiada y fue transformada cuando él tuvo un encuentro con Jesús. Fue tan grande esa transformación que, como dice aquí la palabra de Dios, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Él pudo imitar las obras que Jesús hizo. Y el Señor nos está llamando a tomar ejemplo de ese modelo. El modelo a seguir es Jesús. Y seamos imitadores. Seamos imitadores. Isaías 6:8 dice, ¿a quién iré? ¿Quién irá por mí? Y Jeremías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a seguir al Señor? ¿Estás dispuesto a hacer sus obras? ¿Estás dispuesto a cumplir su propósito y su llamado? Hay mucha gente que está necesitada. ¿Cuánto hace que no te la jugás por alguien? Hay un ser querido, hay un vecino, hay alguna persona que vos conocés de tu barrio, de tu trabajo, que está en necesidad. Pues haz algo. Ve al supermercado, ve al almacén de tu barrio, llena una bolsa y comparte con el que menos tiene. Hay gente que necesita salir
de diferentes situaciones. Ebed-Melech fue un hombre que fue a rescatar a Jeremías del pozo en un momento. ¿Cuánto hace que no rescatás del pozo a alguien que está ahí hundido en el lodo? Dice que Jeremías estaba hundido en el lodo. Lo metieron ahí a Jeremías en una cisterna, en un pozo lleno de barro. Y dice que no había alimento en aquel lugar donde él estaba, en aquella ciudad. Lo metieron a Jeremías ahí por hablar la verdad, por hablar la palabra de Dios, cosas que Dios le mostraba. Pero dice que por eso lo metieron ahí. Y hubo un hombre que fue movido a misericordia. Ebed-Melech fue e intercedió ante el rey. Después léelo más tarde si querés. Está esta historia en Jeremías 38 y versículos 6 al 13. Podés leer lo que hizo este hombre. Fue ante el rey, ante el máximo. Se presentó delante del rey y dijo: han hecho mal con Jeremías. Lo han metido en el pozo. Lo han metido ahí en el foso. Ya no hay comida, este hombre va a morir. Algo debemos hacer. Y dice la Biblia que Ebed-Melech tuvo respuesta porque intercedió ante el rey. Intercedió ante el rey. Y el rey dijo: bueno, busca unos hombres, ve y rescata a Jeremías del pozo. Así hizo este hombre, Ebed-Melech, hombre etíope, dice la palabra de Dios. Ebed-Melech, un hombre que no cerró sus ojos ante la necesidad de alguien que estaba en un pozo. Y ahí iba a morir Jeremías. Hay mucha gente que está a punto de la muerte física y también espiritual. Y está esperando que vos y yo nos levantemos. ¿Cuántos están dispuestos en esta noche a tomar el ejemplo, el modelo de Jesús? Ir por el necesitado, ir por aquel que lo necesita. Vamos a adorar al Señor. Hasta aquí la palabra de Dios. Ya estamos orando. Vamos a adorar al Señor. Oramos por cada necesidad que ha llegado, que mi esposa ha anotado, la pastora Flavia ahí en el vivo, y luego vamos a elevarlo al grupo de oración de la iglesia para que también estemos todos orando por tu necesidad. Pero antes de retirarnos de este vivo, quiero que en este día reflexiones sobre esto que Dios nos ha hablado. Ya no demos vuelta a la vista. Dice que en los últimos tiempos el amor de mucha gente se va a enfriar. Y dice que de muchos, el amor de muchos, y en esos muchos también están incluidos los cristianos, aquellos que decimos conocer al Señor. Si ese amor se ha enfriado y no te deja ver la necesidad del otro, ya no tienes compasión, misericordia a otras personas, antes la tenía, bueno, eso está haciendo ruido. Eso es una alerta, es un llamado de parte de Dios a que te vuelvas sobre tus pasos y comienzas a hacer las primeras obras. Lo que antes hacías, lo que antes practicabas, quizás antes practicabas estas acciones y las dejaste de practicar porque empezaste a mirar lo de tu alrededor, lo de tu casa, lo de tu familia, y no estás mirando hacia afuera. Quizás es tiempo de cerrar un poquito la economía tanto para nuestra casa y comenzar a dar y compartir con el que menos tiene. En el nombre del Señor, vamos a adorar en esta noche. Adoramos al Señor. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Rey. Sí, Señor. Hay gran necesidad. Sí, Padre. Pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Ponte a cuenta con Dios.
te había llamado y no obedeciste a su voz. Él está hablando en esta noche y ha hablado. Adora, adora. Adora, adora a Dios, adora a Dios. Envíame a mí. Heme aquí. Envíame a mí. Yo iré por aquellos que van sin ti. Heme aquí. Envíame a mí. Sí, Señor, envíanos. Ayúdanos a ver lo que otros no ven. Heme aquí. Santo, santo es tu nombre. Bendecimos tu nombre en esta Por noche. aquellos que van sin ti. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. Heme aquí. Envíame a mí. Yo iré por aquellos que van sin ti. Isaías dijo, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces la respuesta de Isaías fue, he aquí, envíame a mí. Después oí la voz del Señor que decía, y la voz de Dios hoy dice, ¿a quién enviaré? ¿Tú tienes la respuesta? ¿Tú tienes la respuesta? Si Dios te está hablando hoy, ¿qué le vas a responder? ¿Le vas a responder lo que dijo Isaías? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Tuvo la oportunidad de decidir, de responderle al Señor en la pregunta que el Señor le hizo, porque dice, después oí la voz del Señor y me decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, estoy dispuesto, envíame a mí. Quiero hacer una oración por todas aquellas personas que están del otro lado, que quieren activar la fe, que quieren en este tiempo ser usados por Dios, ver la gloria de Dios. Vamos a orar en esta noche, vamos a orar, habla con Dios. Habla con Dios en este día. Oramos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has hablado en nuestros corazones. Queremos tomar ejemplo de esa parábola que tú le dejaste a este hombre que te decía cómo ser salvo. Tú le demostraste, Señor, y lo confrontaste a través de tu palabra con esa hermosa historia que nos deja un tremendo mensaje. Queremos ser, Señor, como aquel samaritano que pasaba y que vio la necesidad, se acercó al necesitado, lo llevó a un lugar para cuidarlo, le vendó las heridas, Señor, también puso de su dinero para compartir con él, pagó el lugar donde iban a hospedarlo, a atenderlo. Señor, ayúdanos y no permitas que seamos como el levita, como el sacerdote que vio pero pasó de largo, no fue movido a misericordia, compasión por nada de lo que estaba sucediendo a esa persona. Ayúdanos, Señor, danos las capacidades, provee, sigue proveyendo como hasta ahora para seguir haciendo tu voluntad, Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Ahí están, Señor, los del otro lado, los que te dicen envíame. Ahora sí voy a hacer tu voluntad. Ahora sí seré movido a misericordia. Quiero compartir de lo que tengo con aquellos que no tienen nada, porque sé que eso es lo que te agrada, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque hay corazones que están siendo movidos en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Les bendecimos a cada persona que está tomando esta decisión de poner las manos en el arado, de mirar al necesitado. En el nombre de Jesús. Suelta los recursos para que, Señor, mis hermanos, mis amigos puedan compartir lo que tú tienes para ellos y para darle a otros. En el nombre poderoso de Jesús te adoramos y te bendecimos. Oro por cada necesidad que hay del otro lado. Oro por cada petición que subieron a este vivo. Yo no las conozco, no las he leído,
pero tú las conoces, Señor. Ahora te pido que operes en cada una de esas necesidades. Me uno a la fe de mi hermano, de mi hermana, la persona que está del otro lado, en el nombre de Jesús. Y tu palabra dice, donde dos se pongan de acuerdo, tú escucharías y harías la obra, Señor. Ahora me pongo de acuerdo con todas las personas que están del otro lado, en el nombre poderoso de Jesús. Me pongo de acuerdo, Señor, y te pido que tú operes en cada una de esas necesidades. Si son físicas, si son financieras, si son espirituales, Señor, son familiares, de cualquier tipo, Señor, que sean esas necesidades. Declaramos y decretamos milagros extraordinarios, Padre, para gloria de tu nombre. Lo declaramos hecho, Señor. Lo declaramos hecho en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. ¿Habrá alguna persona que está ahí del otro lado y le quiera dar su corazón a Jesús en esta noche? Repita estas palabras conmigo. Vamos a hacerlo. Y si se quieren reconciliar con Dios también, aquellos que antes le servían, lo seguían y por una u otra razón, diferentes circunstancias de la vida, se alejaron de los caminos de Dios y quieren reconciliarse con Dios, su corazón con Jesús, vamos a hacerlo en este día. Primero para los que quieran aceptar a Jesús y luego para los que se quieran reconciliar. Los que quieren entregar su corazón, repitan conmigo estas palabras. Padre, te doy gracias, en esta noche por escuchar tu palabra. Tú me has hablado. Te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas. Señor, acepto a Jesús como Salvador personal de mi vida. Te entrego mi corazón, mis dolores, mis angustias, mi familia, mi casa, mis anhelos. Los entrego en tus manos. Te reconozco como Salvador. Dame la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por borrar todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora vamos a orar para reconciliarnos con el Señor. Repitan conmigo, Padre, te doy gracias por tu palabra. Reconozco mis errores. Te pido perdón por haberme alejado de tus caminos. Sé, Señor, que me aceptas una vez más. Acepto a Jesucristo como Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén. Y amén. Muy bien, nos despedimos de este vivo. Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición y la podamos poner por obra y en práctica, porque por eso Dios nos habla. No tomes esta palabra como que viene de un pastor, no. Cuando leemos la Biblia, sea quien sea que esté aquí, también nuestro hermano Hugo, que comparte los vivos con nosotros, es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Dios nos habla y es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Así que es voz de Dios, pongamos por obra su palabra. Dios te bendiga, nos despedimos hasta el próximo martes a las 19:30 horas. Cerramos adorando al Señor. Cerramos adorando al Señor. Levanta tus manos. Dios te bendiga. Gracias por estar ahí del otro lado. Dios te bendiga. Dios te bendiga.